todas las preguntas van a tener que, de una u otra manera, ir asociadas a lo que se conocen con el nombre de síntomas o determinadas características que puedan estar bajo, en este caso, un determinado diagnóstico. Más allá de los peritajes que le vayan a hacer y del tipo de entrevista que se relacione en ese peritaje, lo importante va a ser lo que resuelva el tribunal y si considera que estos peritajes son suficientes para acreditar la tesis que está desarrollando su defensa. Una persona loco, demente o algún tipo de afección mental que el abogado pueda aducir de que en el momento en que eventualmente cometió el delito, no lo sabemos todavía, él no haya estado en un intervalo lúcido. Lo veo muy poco probable. ¿Qué tendría que pasar para que él fuera declarado inimputable? Tendría que ser esquizofrénico o bipolar sin tratamiento. ¿Es la única condición? La única condición. Una nueva y polémica arista se estaría dando en la defensa del imputado en la muerte de Fernanda Maciel. Esto luego de querer hacerlo pasar como una persona con sus facultades mentales perturbadas y así evitar que vaya a la cárcel. ¿A qué factores podría apelar su abogada para concretar esta petición? Esto sumado a la visita de 2 peritos que tendrá el vecino de la víctima. ¿Qué podría ocurrir con el joven? ¿Podría ser declarado inimputable? Ella no es la única parte en este juicio que puede solicitar un peritaje, también lo puede solicitar el abogado querellante, por ejemplo, para revertir o contrarrestar lo que diga el peritaje solicitado por su defensa. Felipe Andrés Rojas Lobos, hoy de 25 años, pasa sus días en la cárcel, mientras su defensa apela a que no estaría apto para cumplir su condena en ese recinto. Esto de acuerdo al perfil que ha conocido del estudiante de trabajo social y sumado a esto a la solicitud que realizó para que 2 peritos visitaran a Rojas Lobos, uno de ellos un psicólogo. ¿Qué habría tras esta diligencia? En general lo que primero se hace es una anamnesis, de hecho de otra forma se hace toda una revisión en la historia biográfica de la persona. Entonces en esa lógica se trata de ir buscando hitos, digamos, desde esta perspectiva, situaciones vinculadas a violencia intrafamiliar, a maltrato infantil, presencia de abuso sexual que de una u otra manera puedan dar cuenta de algún tipo de diagnóstico psicológico o psiquiátrico que efectivamente puedan explicar la conducta o el comportamiento de una persona en un determinado delito. En ese sentido, esta pericia podría resultar fundamental si tomamos en cuenta el resultado que podría arrojar la entrevista que realiza el profesional. En general, claro, donde se busca un diagnóstico psicológico o psiquiátrico, todas las preguntas van a tener que, de una u otra manera, ir asociadas a lo que se conocen con el nombre de síntomas o determinadas características que puedan estar bajo, en este caso, un determinado diagnóstico. Vale decir esquizofrenia, vale decir un episodio psicótico, vale decir, por ejemplo, diagnósticos asociados a bipolaridad. Por lo tanto, todas, en este caso, esas características que uno pueda ir encontrando van a permitir configurar, en este caso, como estrategia muchas veces para las fiscalías, por ejemplo, poder dar cuenta de si efectivamente este diagnóstico puede dar cuenta del ilícito. De la personalidad de Rojas Lobos, son varios los antecedentes que se han conocido durante estos meses. Uno de ellos tiene relación con una denuncia que hizo su ex polola cuando aseguró que el malabarista la había amenazado, esto tras terminar su relación amorosa. En un momento lo habías denunciado el 20 de febrero de 2018 por unas amenazas telefónicas, según consta en un documento. Sí, pero eso fue por temas míos, no relacionado con lo que a ustedes les interesa. Sí, él me amenazó a mí. Lo que me dijo él fue que no le costaba nada conseguirse una pistola y venir a matarme. ¿Y eso te lo dijo a propósito de qué cosa? Porque él no quería aceptar que yo quería terminar con él, que yo no quería estar con él. Una personalidad bastante especial tenía Felipe. Dicen quienes fueron testigos de sus dos caras, la del joven tranquilo y por otro lado, de alguien que era capaz de gritar a sus familiares. O sea, llegábamos, a lo más habríamos compartido un cigarro y de eso él ni hablaba. O sea, era yo con Fernanda la que hablábamos todo el tiempo y él no dijo ni una sola palabra. Yo lo único que sé es que la mayoría de sus problemas familiares eran por culpa de él.
No sé específicamente qué pasó, cuál fue el inicio del problema, pero yo tengo claro de que sí, él era el protagonista de las peleas familiares. ¿Por qué habían peleas familiares, según tú, por responsabilidad de él? No sé, yo creo que por su personalidad. Es que es raro, porque él con otras personas tenía un carácter tranquilo. Pero en cambio, o sea, entraban a la casa y lo escuchaban gritando, no sé, gritando garabato al aire. O sea, se ve tan tranquilo en la calle y ahora está gritando como loco. Dentro de los diagnósticos más bien antisociales, el tema de la manipulación y el tema de la actuación, el tema de la impresión, de la imagen que yo quiero mostrar, la impresión que yo quiero dar es que, claro, a las luces de los antecedentes que existen, esta persona trataba de mostrar, digamos, externamente que él era una persona muy tranquila. Sin embargo, muchas veces en el caso de los trastornos antisociales, uno se encuentra con un alto nivel de manipulación. Esos particulares rasgos de personalidad son los que podrían llamar la atención del psicólogo que lo entrevista. ¿Podría ser declarado inimputable tras este peritaje Yo psicológico? lo veo bien difícil que él sea esquizofrénico. Yo lo veo bien difícil que él sea un bipolar descompensado, que en ese momento, por una cosa de furia, haya hecho una cuestión. Más bien pareciera una cosa planeada y planificada de una mente más bien con tendencia a la psicopatía. La psicopatía es imputable, completamente imputable. Las personas saben perfectamente lo que están haciendo, lo planifican con tiempo, lo cual agrava el tema, y las personas lo actúan fríamente. Pero Rojas Lobos podría mentir en esa conversación con el especialista. Sí, hay muchos que quieren que gente que imputada que trata de fingir cuadros psiquiátricos. Acuérdate del caso de esta pareja que asesinó al profesor. El tipo también trató de fingir alguna cosa psiquiátrica, y esto es muy común porque saben que es la única forma como de eximirse. Entonces son guiados a tratar de fingir algo así burdamente, porque para un ojo entrenado de un perito que ya lleva muchos años es muy difícil que lo logren engañar, digamos. Asimismo surge otra duda respecto a si puede ser declarado inimputable. ¿Podría apelarse a un componente psiquiátrico de su personalidad? Pueden ser confundidos así livianamente por la gente de la calle como bipolares. Le llaman bipolares porque cambian de un momento a otro, pero eso es más bien una estabilidad emocional que una estabilidad del ánimo. Y esos cuadros muy rara vez están en un cuadro psicótico y menos planifican un crimen bajo un estado así. O sea, son totalmente imputables. Y hay más. Existen otros elementos que podrían ayudar a comprender parte de las actitudes del malabarista y que el propio abogado Pablo Armijo, que lo visitó en la cárcel, conoció personalmente. Había una personalidad, una persona que estaba retraída, obviamente estaba retraída en razón de que era los primeros abogados que lo estaban visitando. Recordemos que yo lo visité a los pocos días de que él fue formalizado, bastante angustiado también por la situación triste, por lo que estaba aconteciendo. Lo vi convencido de algo, convencido de que necesitaba tener un abogado que creyera en lo que él quiere declarar. Lo vi nervioso, obviamente. Según explica esto. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en el caso Fer, los pormenores? ¿Cómo va a incidir que entre un perito psicológico y un perito informático a hablar con Felipe Rojas? ¿Podrían estar buscando la defensa alguna artimaña, quizás alguna opción de irse por ese lado, ¿no es cierto? Y de declararlo inimputable por desequilibrio mental. Vamos a volver a hablar de este tema. Tenemos nuestros invitados. Ya está Carlos Pinto, para quien pide un aplauso de todo el set. Don Sergio Torres, se nos une Rafa Cavada. Vamos a un pequeño corte a don Sergio Torres, que está acá con nosotros, y a Rafa Cavada. La verdad es que vamos a hacer un pequeño corte, pero cortito, y volvemos con más noticias. Felipe Rojas, la verdad es que ha pedido perito psicológico inimputable. Esa será la acción, la estrategia de la defensa. Sigamos viendo la nota, volvemos a comentar. Pero Rojas Lobos podría mentir en esa conversación con el especialista. Sí, hay muchos que quieren que gente que imputada que trata de fingir cuadros psiquiátricos. Acuérdate del caso de esta pareja que asesinó al profesor. El tipo también trató de fingir alguna cosa psiquiátrica. Y esto es muy común porque saben que es la única forma como de eximirse.
Entonces, son guiados a tratar de fingir algo así burdamente, porque para un ojo entrenado de un perito que ya lleva muchos años, es muy difícil que lo logren engañar, digamos. Asimismo, surge otra duda respecto a si puede ser declarado inimputable. ¿Podría apelarse a un componente psiquiátrico de su personalidad? Pueden ser confundidos así livianamente con la gente de la calle como bipolares. Le llaman bipolares porque cambian de un momento a otro, pero eso es más bien una estabilidad emocional que una estabilidad del ánimo. Y esos cuadros muy rara vez están en un cuadro psicótico y menos planifican un crimen bajo un estado así. O sea, son totalmente imputables. Y hay más. Existen otros elementos que podrían ayudar a comprender parte de las actitudes del malabarista y que el propio abogado Pablo Armijo, que lo visitó en la cárcel, conoció personalmente. Veía una personalidad, una persona que estaba retraída, obviamente estaba retraída en razón de que era los primeros abogados que lo estaban visitando. Recordemos que yo lo visité a los pocos días de que él fue formalizado, bastante angustiado también por la situación triste, por lo que estaba aconteciendo. Lo vi convencido de algo, convencido de que necesitaba tener un abogado que creyera en lo que él quiere declarar. Lo vi nervioso, obviamente. Según explica este profesional, Rojas estaba preocupado por su amiga, aunque surge una duda. Pero él le dijo a usted por qué en todos esos meses en que ella estuvo desaparecida, él no fue a preguntar a la familia por ella. No me señaló esa situación. No me señaló nada respecto a la razón, a la motivación del por qué no se había acercado. No sé tampoco si, no tenemos claridad, solo hemos escuchado en muchas ocasiones hablar a la familia de Fernanda Maciel o a este muchacho, a la pareja, a Luis Petersen, de que él al parecer no se había acercado, pero nosotros también visualizamos en televisión de que en las primeras imágenes, cuando recién aconteció este suceso lamentable, él estaba bien cercano a la familia. A esto hay que agregar actitudes que llaman la atención hasta hoy, como el abrazo de ese martes 13 de febrero de 2018, cuando Rojas Lobos demostraba una presunta preocupación por su amiga y consolaba al pololo de la joven. Se veía abrazando a Luis Petersen. Pero la familia dice que esa fue la única vez que él se acercó. Sí, bueno, son vecinos. La realidad es que también si él estaba involucrado en algo, la realidad es que es bien poco probable que se hubiera acercado, salvo que hubiera querido efectuar algún tipo de coartada. Pero como él dice que es inocente, por eso le preguntamos. No, él nada me señaló. Nada me señaló del por qué no se había acercado, no había actuado de manera más activa en la búsqueda. Abrace al pololo de la joven, lo consuele, le dé fortaleza, le dé ánimo. ¿Qué demuestra una frialdad quizás de él? O sea, a la luz de los antecedentes, claramente un interés muy genuino no había. Sin embargo, puede haber tratado de obtener algún tipo de ganancia, algún tipo de beneficio, como por ejemplo mantenerse en algún grado de inocencia frente a la situación. Entonces, justamente en los seres humanos la empatía actúa como un regulador de nuestra agresividad. En la medida en que nosotros tenemos menores niveles de empatía, nuestra rabia, nuestra agresividad puede ir apareciendo. Probablemente en el caso y en esta situación puede haberse optado por tratar de obtener algún tipo de beneficio, o dicho de otra forma, aparecer en las cámaras como alguien que está preocupado de la situación y que trata de brindar apoyo a una persona. Otro factor de análisis es la actitud que tuvo el estudiante de trabajo social meses antes de que fuera detenido. Pero mira, tranquila, te voy a explicar por el motivo por el cual yo no hablo con la prensa. Yo soy empleado público, trabajo en una universidad. Si llegas a ver, mi jefe mayor, que yo estoy como en un caso así, me puedo perder mi trabajo. Pero yo les pido que respeten mi privacidad, por favor. Esto no es algo fácil para todos nosotros y por favor yo les pido que respeten mi espacio. Te puede darse allí algo en la línea de la manipulación, o sea, cuando de una u otra manera a las personas se les trata de, digamos, como de extraer información, de conocer más datos respecto de lo que está sucediendo. Muchas veces hay personas que pueden estar mirando a los ojos y efectivamente mentir, o bien realizar otro tipo de comportamientos más evitativos, más evasivos, que de una u otra manera lo que hacen es que pueden distraer, digamos, del foco inicial al entrevistador y de esa manera dejar de persistir respecto a la información que se está buscando. Eso ya era para desconfiar, porque la persona de alguna manera se muestra muy nerviosa frente a que lo estén involucrando.
Él sabe que andan cerca y se pone nervioso. Una persona que no ha hecho nada, la verdad es que se muestra bastante llana, a no ser psicópatas muy fríos, que incluso te pueden estar mintiendo en tu cara y sin que se les mueva una ceja, digamos. Pero las personas que ya titubean, se ponen nerviosas, son personas que probablemente tienen alguna cosa que ocultar. El cambio físico es otro elemento que llama la atención en esta última imagen con sobrepeso y meses antes más delgado, tal como se aprecia en las fotos que subía a su Facebook. ¿Qué refleja ese cambio de peso? Eso habla de una persona muy ansiosa, que puede pasar por ambos estados. En un momento puede llegar a tener buen estado físico y después por la ansiedad él vuelve a comer de nuevo de una manera que lo lleva a engordar drásticamente. Eso habla de ansiedad, de nada más que de ansiedad. ¿Tiene que ver con nerviosismo? Sí, ansiedad, nerviosismo, angustia, como lo mismo, la misma basal, digamos. ¿Y eso qué refleja? Refleja que hay algo que lo tortura psicológicamente en su mente. La ansiedad es cuando existen elementos en tu mente que chocan, que están contrapuestos, que tú no has resuelto. Otro aspecto que distintos profesionales han mencionado tiene relación con las supuestas contradicciones de Rojas. Una de ellas en relación a las llaves de la bodega que primero dijo tenía y que después cambió su versión. Lo teórico acá nos lleva más a un paciente a una persona con elementos psicopáticos de su personalidad, con mal manejo de la ira y del impulso, ¿verdad? Y como una persona que puede llegar a ser violenta cuando se siente atacado por algo. Probablemente eso nos indica que hay un trastorno de la personalidad de origen psicopático, digamos. Eso es lo más probable. No sería nada raro que el peritaje después oficial, que esté hecho por la corte, aparezca como de esta categoría. Mucha mentira, mucha teatralización, mucha actuación. Por eso es importante la importancia de un peritaje, digamos, que pueda dar cuenta efectivamente de la situación, del diagnóstico y efectivamente lo judicializable o no. En ese sentido, hoy desde el punto de vista legal, ¿se podría entender como una estrategia la visita de los peritos al estudiante a la cárcel? Me imagino que es para declarar si este sujeto es imputable o no imputable respecto de su condición. Si presenta, por ejemplo, alguna enfermedad mental que haga imposible, digamos, su condena finalmente. Pero más allá de los peritajes que le vayan a hacer y del tipo de entrevista que se relacione en ese peritaje, lo importante va a ser lo que resuelva el tribunal y si considera que estos peritajes son suficientes para acreditar la tesis que está desarrollando su defensa. O por el contrario, estima que son insuficientes o no se dan por acreditados los hechos, en cuyo caso va a desestimar el valor de esos peritajes que se hayan realizado. Es aquí que esta abogada es enfática y aclara qué podría pasar tras la entrevista psicológica. Legalmente lo que podría ocurrir si el juez se forma la convicción, si el tribunal se forma la convicción de que efectivamente las facultades mentales del imputado se encuentran perturbadas, lo más probable es que ingrese a un recinto psiquiátrico. Y eso es lo que debería ocurrir en rigor, que se ordene efectivamente en función de los peritajes dicha situación. Puede ocurrir que el tribunal a partir de los peritajes realizados no se forme la convicción de que él presenta alguna enfermedad mental y que por lo tanto encuentre que está en todas sus facultades mentales para enfrentar debidamente el juicio. Y en esta circunstancia lo que va a proceder, si el tribunal lo encuentra culpable, es que sea efectivamente condenado y cumpla su pena como todos los condenados en un centro penitenciario del Estado. Si se está intentando establecer de que él actuó en un intervalo no lúcido y para efecto de poder eventualmente exculparlo o tener algún tipo de eximente responsabilidad, yo pienso de que no se va a lograr, no tenía una afección de ese tipo. Yo no vi una persona loco, demente o algún tipo de afección mental que el abogado pueda aducir de que en el momento en que eventualmente cometió el delito, no lo sabemos todavía, él no haya estado en un intervalo lúcido. Lo veo muy poco probable. Claramente señala que hay una estrategia tras la que podrían existir varios objetivos. Supongamos que la evaluación psicológica apela o da como resultado de que no tiene problemas mentales.
La abogada, ¿a qué otra instancia legal podría recurrir después de esto? Bueno, puede pedir revisión de los peritajes, va a poder que se realicen otros peritajes, etcétera, va a poder apelar de la resolución que determina el tribunal. Siempre van a haber recursos que pueda interponer, pero en definitiva, si existe el convencimiento de parte del tribunal o de la instancia superior que le toque revisar dicha incidencia que levante la defensa en función de que no ha sido cogido su peritaje, por ejemplo, si el tribunal llega a la convicción de que efectivamente no hay perturbación mental alguna, él va a tener que enfrentar su juicio como cualquier chileno. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuáles son los pormenores de este peritaje psicológico? Se lo vamos a preguntar todo a Sergio Torres, que ya está con nosotros. La estrategia de la defensa es clara. ¿Será una estrategia sólida, Sergio? ¿Tú crees que podría ser declarado inimputable Felipe Rojas después de estos peritajes psicológicos? Yo creo que no. Yo creo que es muy difícil que sea declarado inimputable, pero sí lo que va a buscar la defensa y lo que me llama más la atención, o sea, tiene más, en este momento más prioridades lo que está haciendo la defensa que lo que está haciendo la fiscalía. Pero yo creo que lo que va a buscar la defensa con un peritaje psicológico, y lo conversé aquí con la perito Norma Molina, es que va a tratar de demostrar si emocionalmente en este momento Felipe está en condiciones de afrontar un juicio. Ah, mira. O sea, yo creo que eso es que él puede estar depresivo, que puede estar, no sé, angustiado, cualquier cosa, pero ese resultado de esa pericia tiene que ser después revisada por el juzgado de garantía. Y un juez tendrá que decir si la acoge o no la acoge. No significa que con eso que él diga que él lo lleve a Gendarmería a prestar una declaración y que él se suba arriba de un mesón, por decirlo así, un escritorio, y se ponga a gritar. No, él puede argumentar montones de cosas, pero yo pienso que la estrategia de la defensa, por eso, es cómo está emocionalmente en este momento, no cómo actuó, porque a lo mejor puede demostrar el día de mañana que él puede decir que fue obsesivo con Fernanda, que fue algo pasional. Porque el móvil de esto todavía no se sabe, pero yo creo que eso es lo primero que está haciendo. Y eso tiene que ser revisado por un juez de garantía para saber si lo acoge o no lo acoge, o está en condiciones o no está en condiciones. Carlos, pero después de alguien vivir lo que ha vivido Felipe Rojas, es un poco lógico, evidente que quizás se va a deprimir un poco, le puede afectar, ¿no? Claro, yo creo que lo que tú estabas comentando, Luis, solo va a elongar un poco más el proceso, no va a pasar nada más, o sea, demorará 2 meses más, pero la decisión ya está tomada. Yo evidentemente creo que es bueno que le hagan exámenes, es necesario saber cuál es la condición real de él por siempre, porque si él fuera, que yo creo que no lo es, un psicópata, sería inimputable, claramente. Y si le encuentran visos de esas conductas, evidentemente esa posibilidad existe. Es que por eso yo creo, Carlos, que es bien simple, si esto es como lo que graficamos lo que pasó en el caso del profesor Nivaldo, que en el caso del profesor Nivaldo también los imputados trataron de argumentar algo y el abogado defensor también lo dijo, pero no fue considerado. Y en esto yo creo que tampoco va a ser, pero son estrategias que tiene que manejar. Pero le hicieron peritajes, claro, fueron... Claro. Y ellos tienen mucha experiencia para saber quién es... Claro, pero esta estrategia, sinceramente, son, como tú dices, estrategias para ganar tiempo. Claro. Porque si fuera, por ejemplo, reitero, un psicópata, es inimputable, pero no sale en libertad. ¿Es inimputable? ¿Ah? ¿Es inimputable? Sería. Porque hasta donde yo tengo entendido hay que tener demencia o alteración de la percepción de la realidad para ser inimputable. Es que se entiende que es una suerte de síndrome o enfermedad la psicopatía y tendría que curarse, entre comillas, en un psiquiátrico, ¿verdad? Pero muchos lo hacían así con tal de llegar al psiquiátrico antiguamente, claro. Y en el psiquiátrico se escapaban. Se escapaban, claro. Él, para mí, esto es una opinión muy personal, es un sociópata, ¿no? Un tipo que tiene total y absoluta conciencia de sus actos y que tiene muy parecido con los psicópatas en el sentido que es ególatra, es cautivador y todo eso. Carlos, yo creo que le has dado al clavo con una frase, conciencia de sus actos. Eso es lo que se busca, ¿no? Se busca poder generar, ¿no es cierto?, positivamente los psicólogos, ¿no es cierto?, que esta persona tiene conciencia de su acto, más allá de si un sociópata, si un tipo amoral, etcétera. El tema es, ¿tiene conciencia o no tiene conciencia de su acto? Y de una u otra forma, por lo que hemos sabido, por lo que hemos conocido, por cómo él ha actuado. Evidente. Por lo que ha mentido, por cómo ha tratado de despistar, todo tiene conciencia de sus actos.